Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros en este webinar. Primero contacto, luego cobro. Antes de darle la bienvenida a nuestro instructor del día de hoy, quisiera darles algunos pormenores para que puedan disfrutar y aprovechar la sesión lo más que se pueda. Primero vamos a tener la caja de los preguntas y respuestas abierta en todo momento, pero estas preguntas serán resueltas ya hasta el final de la sesión para que podamos optimizar todo el transcurso de esta presentación que el instructor trae el día de hoy y al final, si nos da tiempo, podamos resolver la mayoría de las preguntas que pudieran surgir. Y número dos, vamos a también tener un apartado en donde al final de la sesión pudiéramos compartirles información más comercial sobre los siguientes cursos que vamos a tener y para que ustedes puedan despreocuparse y puedan vivir la sesión y compartir con el instructor lo mayormente posible. Esta sesión va a estar grabada y se les va a compartir el día de mañana, entonces disfrútenla y no se preocupen que pues van a tener esta información guardada para que en el momento que ustedes la quieran revivir o compartir para otras personas, puedan hacerlo libremente. Y ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro instructor del día de hoy, nuestro director de consultoría, Rubén Ruiz. Bienvenido, Rubén. Hola Adri, buena tarde, muchísimas gracias por tu presentación. Buena tarde y bienvenidos todos. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse, por regalarnos unos minutos de su tiempo y por venir con nosotros a revisar este tema que estoy seguro que para todos ha resultado interesante. La convocatoria ha sido muy buena y pues lamentablemente la razón no tanto. Estoy seguro que es un tema que a todos nos aqueja, que a todos nos preocupa y que todos queremos resolver. Y vamos a tratar de en estos minutos, en esta breve sesión, de platicar al respecto y de buscar algunas ideas que logremos converger todos los que estamos involucrados en este proceso de contactación y de cobranza para quizás más adelante encontrar una solución más de fondo. Pero no se preocupen, que al final también les tenemos muy buenas noticias de cómo vamos a seguir conversando, aunque este webinar parezca breve y nos falte tiempo, vamos a seguir conversando del tema. Esto es un primer paso y ustedes que están aquí conectados son parte de él, les agradezco y qué bueno que se decidieron sumar porque la cantidad de personas que podemos participar en ello va a ayudar a que la solución sea igual de grande. Entonces, este es el primer paso y tú que decidiste conectarte, pues ya eres parte de la solución y vamos a ver de qué manera podemos avanzar con ello. Entonces, muchas gracias. Si les parece, pues en honor a su tiempo vamos a empezar y me gustaría compartir mi pantalla. Denme un segundo, que ya estoy con ustedes compartiendo la información que presentamos y preparamos para ustedes. Muy bien, pues como les venía comentando, el tema que queremos abordar el día de hoy lo abordamos como primero contacto y luego cobro, pero en realidad lo que queremos nosotros trabajar es el tema de la contactación dentro de los procesos de cobranza. Este como tal, bueno, pues es algo que hemos venido nosotros analizando y viendo que las operaciones tienen dificultades con ello. Entonces, hemos convergido en que hoy era un día importante para poderlo compartir con ustedes. Y pues, si no tienen inconveniente, me gustaría iniciar platicándoles un poquito de quién soy yo, quién va a platicarles sobre este tema, más que nada por educación y respeto a ustedes. Mi nombre es Rubén Ruiz. Yo tengo 25 años trabajando en la industria de la cobranza. He estado al frente de operaciones de cobranza de diferentes productos, múltiples de ellos y la verdad es que, pues sí, he vivido en carne propia la dificultad que representa este proceso y por eso me animé a levantar la mano y decir que yo quería platicar del tema con ustedes. Sin embargo, en ICM estamos preparándonos todo el equipo para que este tema se vuelva un tema parte de nuestro catálogo, de nuestra oferta en el que podamos nosotros en un futuro avanzar. Entonces, el día de hoy yo soy quien está con ustedes, siéntanse toda la confianza de realizar ahí sus preguntas, vamos a ver si el tiempo nos da tratar de resolverlas o hacerlas más difíciles, pero vamos a platicar con ustedes también al término de la presentación y confiados en que juntos podremos encontrar solución. Entonces, bienvenidos nuevamente y vamos a arrancar de lleno con el tema. Yo creo que el gran reto actual, finalmente, aun cuando estemos dentro de la industria de la cobranza, el día de hoy ya no es cobrar la cuenta y generar la promesa. No podemos llegar a ese gran reto si no pasamos por el primero que es contactar. Y hoy se ha vuelto un serio problema y una seria situación contactar con nuestros clientes en algunas de las ocasiones. Obviamente varía mucho dependiendo de los productos, las moras y sobre todo la historia de nuestros créditos. Sin embargo, en las operaciones y conforme la mora aumenta y conforme el tiempo ha transcurrido, contactar con nuestros clientes se ha vuelto una situación compleja. Y si nosotros no logramos tener un contacto con nuestros clientes
y más importante aún, mantener vivo ese contacto durante todo el proceso de negociación, pues el reto de poder negociar y de poder cobrar la cuenta y generar una promesa, pues ni siquiera tiene posibilidad de existir. Entonces, el gran reto hoy, nosotros estamos convencidos que consiste en contactar a los clientes, en mantener el contacto vivo con ellos, y después de eso, entonces ahora sí, no dejar de menos y no hacer mucho menos todo el proceso de negociación. El proceso de negociación en donde nosotros creemos una experiencia y una expectativa de satisfacción al cliente para que cree esta nuevo paradigma de la cobranza en donde una cobranza orientada al servicio permita que no nos estemos enfrentando a la situación que tenemos hoy, sino a resolver cuentas, ¿vale? Entonces, si están de acuerdo conmigo en que este es el gran reto actual y que esta es la preocupación que nos debería de aquejar por lo menos el día de hoy, vamos a tratar de resolverla. Y es que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de no poder contactar con nuestros clientes, queremos tener siempre una solución, o por lo menos en los últimos años o tradicionalmente se enfrenta a esta situación de una manera muy curiosa. Y el tema es que nosotros suponemos que cuando no logramos contactar al cliente, lo que tenemos que hacer es insistir, hacer más llamadas, marcar desde otro número, mandar ahora SMS, después contactar por WhatsApp, en fin, insistir. Tradicionalmente se cree que la manera más fácil de aumentar la contactación es aumentar los intentos y que entre más intenta y insiste, voy a incrementar mis contactos. Y sí, sí es posible, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué costo voy yo a poder encontrar a mi cliente, pero sobre todo, y después de esa primera vez que logro encontrarlo, voy a poder seguir hablando con él? El detalle es que yo creo, o lo que queremos proponerles es que si nosotros solamente tomamos la iniciativa de incrementar el contacto, incrementando los intentos, va a ocurrir algo bien, bien, bien obvio. El cliente no está de acuerdo. El cliente no le va a gustar la insistencia. El cliente va a bloquear los números. El cliente no va a querer participar al respecto, ¿vale? Entonces el aumento de los intentos puede ser que lo único que nos lleve, sí, sea a incrementar nuestros contactos, pero también nos lleva a un riesgo, y es el riesgo de la irritación del cliente, que lo que va a hacer es generarnos que nuestras comunicaciones se vuelvan spam o que se vuelvan bloqueos. Hoy la tecnología le permite a él hacerlo y lo vamos a abordar más adelante de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué es la otra opción que tenemos? Bueno, pues comunicaciones efectivas. Si nosotros logramos comunicarnos con el cliente, ya sea en una primera vez o en veces consecuentes, tenemos que ser cuidadosos y respetuosos del canal de comunicación, porque hoy el cliente tiene la batuta de decidir si quiere contestarnos o no. Hay una máxima en SM que siempre damos en nuestros cursos que decimos que el cliente siempre va a pagar por sus propios medios y no por los nuestros. Y la misma aplica para este proceso. El cliente nos va a contactar y se va a poner en contacto con nosotros por sus propios medios. Y si él decide que quiere solamente contestar un mail, si él decide que quiere que sea todo por WhatsApp, si él quiere ir a vernos a la oficina, hablar por teléfono, él tiene esa batuta hoy en día. Y si él no quiere contestar más llamadas, hoy el día está a un clic de su teléfono de bloquear nuestro número y no recibir más llamadas, que es parte de lo que creo que estamos viviendo todos. Entonces, el tema es que tenemos estas dos alternativas. O lo hacemos a través del incremento de intentos, 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 o lo hacemos a través de comunicación efectiva que permite enfocarnos en dar una oferta de valor a nuestra comunicación. ¿Qué quiero decir con dar una oferta de valor? Pues que finalmente el cliente encuentre un beneficio y un interés de por qué tomar nuestros mensajes, de por qué escuchar nuestras llamadas o leer nuestros correos, que encuentre un valor realmente atractivo en el de por qué sí aceptar comunicarse con nosotros. Si nosotros la oferta de valor que transmitimos a través de nuestras comunicaciones para el cliente van a representar un beneficio y no un problema más, seguramente lo podemos resolver. Y ojo, ocupé la palabra problema porque también es otro de los paradigmas que tenemos que romper. El problema no somos nosotros que nos estamos comunicando para cobrar. El problema ahí ya existe y es una deuda que en algún momento tiene que ser liquidada. Nosotros podemos ser parte de la solución para resolver ese problema de esa deuda que hoy en día existe, pero tenemos que transmitirnos como tal, no como un problema más que hostiga su teléfono, sino como una solución a la cual le conviene escuchar para que pueda entonces resolver el problema que ya existe. Entonces, por eso me atrevo a llamarlo la solución engañosa. Porque tradicionalmente lo que hemos hecho en las operaciones de cobranza, cuando no logramos tener contacto con el cliente, pues es insistir a otra hora, por otro canal, masivamente, con herramientas más poderosas. Y hemos caído en una lucha tecnológica en donde, como evoluciona la capacidad de contactar al cliente, bueno, pues ahora también evoluciona y han aparecido tecnologías que permiten el bloqueo y la eliminación de las comunicaciones con el cliente. Y siquiera, sin siquiera el pedirlo, ¿no? Hoy es muy fácil que recibamos una llamada y en nuestra pantalla, en nuestro celular aparezca cobranza.
Y nosotros no calificamos esa llamada como cobranza, lo hizo alguien más, otro usuario calificó ese número telefónico como cobranza y entonces la llamada que recibe el cliente viene preavisada que es una llamada de cobranza y entonces queda en él decidir el contestar o no contestar. Por eso es que creo que el mensaje es lo que hace la diferencia y puede dar el valor. Si nosotros logramos romper ese paradigma y controlar al cliente para que él vea en un beneficio en tomar esa llamada, la va a tomar y lo puede decidir él. Pero si nosotros, por el contrario, no ofrecemos un valor agregado en esta llamada, en este primer contacto o en los contactos subsecuentes, difícilmente vamos a poder nosotros conseguir que esta comunicación continúe y vamos a caer en un círculo en donde nosotros seguiremos haciendo esfuerzos, incrementando costos y en fin, viviendo lo que muchos de nosotros lamentablemente vivimos. Pero bueno, se dice fácil, pero ¿cómo lo haríamos, no? ¿Cómo es que podríamos conseguir esto? Y además, ¿y qué pasa si no lo hacemos, no? ¿Qué pasa si nosotros estamos convencidos y creemos que el modelo actual que hemos nosotros desarrollado es el correcto y por lo tanto la insistencia debe de ser el único camino para resolverlo? Yo creo que lo único que va a pasar es que nos vamos a enfrentar a unas realidades que ya hoy estamos viviendo. El spam, el bloqueo y las regulaciones. Y me atreví a traerles algunos ejemplos o algunas consideraciones de lo que ya hoy en día estamos viviendo. Por ejemplo, si nosotros partimos del concepto de que el spam, ¿qué es? Es una acción masiva no solicitada que puede ser a través de correos electrónicos, de mensajes de texto, de redes sociales, de llamadas telefónicas, de SMS, en fin, todos los canales de comunicación pueden llegar a considerarse spam, pero hay una premisa aquí importante. Cuando es masivo y no solicitado por el cliente final, es cuando estos son calificados como spam. ¿Y qué pasa con un spam? Que es al ser una comunicación no deseada, hay muchos elementos que la pueden bloquear. Puede ser el propio cliente, o pueden ser terceros, o pueden ser organismos reguladores, o pueden ser las propias empresas que se dedican a transmitir ya sea la llamada, el mensaje o lo que corresponda. Y mi primer ejemplo tiene que ver con eso. Si nosotros analizamos las políticas de mensajes de WhatsApp Business, los que utilizamos WhatsApp para hacer algún tipo de cobranza, en su apartado número 4 de organizaciones prohibidas y usos restringidos es muy claro y lo dice. Préstamos de día de pago, anticipos de sueldo, préstamos entre particulares y cobro de deuda y finanzas. Eso está prohibido. Es como parte de las prohibiciones que tiene WhatsApp destinadas para el uso de su herramienta de WhatsApp Business. Y se dan cuenta, nos involucran en la misma caja que esta publicidad de préstamos a la cobranza de deudas. Y si fuéramos más a fondo, si yo les leyera los párrafos que están previos en este punto número 4, habla de venta de armas, organizaciones ilegales y de unas cosas horribles que dice uno, pues sí, obviamente no queremos eso en nuestras comunicaciones, pero en esa misma caja están englobando a la cobranza, nos están metiendo en esa misma caja de prohibiciones y eso obviamente no nos conviene. Pero pues alguna razón tenía. Y además tiene un final, este apartado 4 que pueden ustedes revisar en las políticas de mensajes de WhatsApp Business, muy interesante porque dice, estas prohibiciones se aplican independientemente de las licencias o los registros locales o internacionales u otras aprobaciones que pueda tener tu empresa. Es decir, si en nuestro país la cobranza es reconocida como un derecho legítimo y nos permite a nosotros llevar acciones de cobranza, bueno, a pesar de eso, a pesar de eso existe esta prohibición, ¿no? Entonces, no es fácil trabajar con ellos. Sé que hay herramientas, hay formas y hay medios y eso se puede tratar de trabajar. Pero de entrada en el texto, esa es la prohibición que nos maneja. Entonces, WhatsApp está previniendo y está previendo el que se utilice su herramienta de WhatsApp Business para cobranza, ¿vale? Lo está prohibiendo como tal. Apenas no hace mucho, un mes, el 15 de agosto entró en vigor en Chile la ley 32323, que fue una modificación al Código de Protección y Defensa de los Consumidores. ¿Y de qué trataba esta ley? Es algo en donde les decía, por eso les decía que no solamente depende del cliente, puede haber terceros que hagan este tipo de acciones que nos compliquen a nosotros. Ahora en las comunicaciones telefónicas en Chile, las llamadas que vienen de medios masivos o de empresas que se dedican a los medios masivos de llamadas, como la mayoría de los call centers, deben de llevar un prefijo en su comunicación. Y obviamente esto está revisado, controlado y supervisado por la autoridad. Todas las llamadas que inicien con un prefijo 600 son llamadas que son consideradas deseadas, es decir, es una empresa con la que yo ya di autorización previa o mantengo una relación comercial para recibir las llamadas. Pero todas las llamadas con el prefijo 809 son consideradas llamadas masivas o no deseadas. Y hay ahorita todavía, hasta donde yo pude enterarme, una polémica relacionada con qué va a pasar con las llamadas de cobranza. ¿Por qué? Porque el contrato de cobro si lo está realizando una empresa, no sé, en este caso hablemos de un despacho de cobranza, no es con él con quien tiene
este prefijo 600 de haber autorizado previamente. Y probablemente las llamadas van a tener que salir desde un 809. Y entonces el cliente va a tener por ley recibir en su celular una llamada 809 que él decidirá si contesta o no contesta. Y esto es una ley, ¿no? Ya estoy seguro que se podrá negociar al respecto y que saldrán avante nuestros compañeros, no sé, ya hay compañeros de Chile aquí conectados, pero estoy seguro que saldrán bien con esto. Igual había un control ahí en los llamados, los no deseados y se logró que la cobranza fuera excluida de esto, pero temporalmente o por el momento hasta donde yo me quedé, pues se están enfrentando esta realidad. Entonces, más allá de que el cliente quiera o no quiera, más allá de que yo lo busque o no, puede haber terceros, como estos ejemplos que les estoy poniendo, en donde me impidan realizar mi comunicación. Otro ejemplo que todos hemos vivido son los softwares anti-spam, ¿no? Y me voy a abocar a uno muy concreto para respetar su tiempo. Este que les platicaba, en donde yo ya puedo saber si es una llamada de cobranza, si es una llamada de fraude, si es una llamada de ventas, en fin, de marketing. Todas estas ya son etiquetadas en la pantalla del celular en la mayoría de los celulares hoy en día. Y eso permite que el cliente decida si toma o no toma la llamada. Pero además de eso puede bloquearlas, ¿no? Hoy es tan sencillo como poner un bloqueo, incluso más allá de las llamadas que yo decida o no revisar. La mayoría de los celulares hoy en día dicen que pueden bloquear todas llamadas de números que no tenga yo en mi agenda. ¿Y cómo van a entrar ya entonces nuestras llamadas, ¿no? Entonces es complicado y eso ya existe. Y lo mismo estas herramientas anti-spam existen para SMS, para emails, para prácticamente todas nuestras comunicaciones masivas, pero básicamente se enfocan en aquellas que provienen de un medio masivo, de una empresa, de una herramienta, de una tecnología que se aboca a disparar de forma masiva la comunicación. Y eso, pues obviamente es una herramienta útil para nosotros para generar comunicaciones en el menor tiempo posible, pero que pues con este antecedente de estos bloqueos, pues generan esta problemática. Ahora, otro ejemplo claro también es lo que ocurrió en enero de 2024. Se firmó un convenio de Profeco con la mayoría de las industria telefónica, de las empresas de la industria telefónica, en donde se acordaba que se iba a tener una serie de controles y manejos aplicados para los mensajes cortos de aplicación a persona, los A2P. Estos mensajes, pues básicamente consisten en eso, en aquellas empresas que mandan mensajes masivos y que los reparten a personas individuales, es decir, de empresas a personas, pero a través de un aplicativo, y que en este iban a poner controles. Y lo que a mí me llamó la atención, que ustedes pueden consultar a la fecha, es que en ese acuerdo que está dentro de la página del gobierno de Profeco, precisamente, en resumen de todo lo que viene ahí, en esta parte viene una lectura que dice tipo de mensajes cortos, aplicación a persona, A2P que no aceptará ni integrará a los usuarios de su red con apoyo de sistemas anti-spam, por ejemplo, fraudes, cobranza, publicidad y contenido para adultos. La cobranza la están metiendo en este cajón de spam a la par de los fraudes, del contenido para adultos y de la publicidad no deseada, cuando la cobranza es una necesidad de las empresas, incluso de telecomunicaciones, para realizar a cabo sus acciones. Yo estoy seguro que esto ha sido polémico, ¿no? Y sé que a la fecha ha habido muchas situaciones que han seguido avanzando. En enero de este año todavía hubo un tema en las quejas de monopolio por tratar de regular esto, ya que una de las empresas señalaba bloqueos por parte de otra de las empresas de telefonía en el envío de sus mensajes SMS y parecidos, y por lo tanto, pues bueno, siguen la mesa. Pero yo lo que quiero transmitirles con esta lámina es decirles, si no somos nosotros, si no es el cliente, hay otros terceros y el medio en general que podría estarnos generando problemas de comunicación y una baja contactación. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que nosotros tratar de hacer algo al respecto. ¿En dónde radican de una manera muy genérica nuestras acciones? Bueno, hay algo que nosotros, para explicar esto en nuestros cursos y en nuestras capacitaciones, conocemos como el embudo de contactación y cobranza. Y tradicionalmente así lo alineamos. Nosotros lo que vemos en este embudo son 5 etapas en las que nosotros regularmente trabajamos el proceso de cobranza de manera muy genérica. Obviamente cada empresa tiene sus peculiaridades y sus excepciones, pero digamos que si pudiéramos resumir de alguna forma el embudo de contactación y cobranza sería algo parecido a esto, ¿no? Estas 5 etapas, perdónme, en donde iniciamos con los intentos y que en los intentos pues tratar de generalizarlos de cualquier medio. Pueden ser WhatsApp, pueden ser mails, pueden ser SMS, pueden ser call centers, pueden ser todos aquellos canales que hoy en día nosotros estemos utilizando a través del cual queremos hacer intentos de contactación y por lo tanto mensajería, llamadas masivas
o por lo menos ordenadas por una máquina para tratar de conseguir el contacto, ¿no? O incluso aunque fuesen manuales, aunque yo los hiciera de manera manual una a una mis llamadas, esos son los intentos que yo realizo. De esos intentos luego se llama embudo porque va reduciendo sus resultados y lo primero con lo que me encuentro son los contactos generales o incluso con terceros. Y en estos contactos yo hablo con una persona que no es necesariamente la interesada, pero que ya se vio involucrada en este posible contacto. Y también en esos contactos pues vive gente que tal vez, por ejemplo, no es la propietaria del crédito, ni siquiera de la línea, y que no tiene nada que ver con el asunto, pero que nosotros ya entramos en contacto con esta persona y que ellos normalmente generan también una de las mayores cantidades de quejas que tenemos hoy en día relacionadas a recibir comunicaciones de cobranza cuando no conoce ni siquiera el titular. Y eso, bueno, también sale de nuestras manos, porque muchas veces el reciclaje de números pues no nos permite a nosotros avanzar con saber que ese número ha cambiado a manos de otra persona. Y cuando sí es alguien relacionado con el crédito, pues normalmente puede ser un familiar, un amigo, un conocido que nos recibe en algún teléfono de casa o de trabajo, que cada vez es menos, y nosotros tenemos ahí un contacto con alguien más. Pero después de eso, el embudo se vuelve a ser más pequeño y entonces llegamos a los contactos reales con el titular, con la persona que sí estamos buscando y que queremos hablar y que no sé si este embudo fue benigno y todavía se vio buena gente y nos permitió hacerlo pequeño a una cantidad razonable o si de verdad reduce mucho más. Pero justo la reducción de este embudo es la que nos tiene a nosotros buscando la masividad, porque el contacto con titular ahora se vuelve menos. Y este contacto con titular pues entonces nosotros tendríamos la gran oportunidad de ahora sí transmitir nuestro mensaje y buscar llevar a cabo nuestra cobranza. Por múltiples razones puede o no suceder. Puede ser que sí, que en ese primer contacto lleguemos a un acuerdo, un arreglo y la cuenta quede pagada, o puede ser que no. Por situaciones del cliente o situaciones del acuerdo no se llegue a algo y se tenga que repetir el contacto con el titular. Y aquí llega otro de los casos más interesantes. La posible remarcación y que yo vuelva a contactar con el cliente en un segundo, tercero, cuarto intento, esa parte del embudo no está aquí, pero otra vez vuelve a hacerse mucho más pequeña. Mantener un segundo o un tercer contacto todavía es una reducción, ¿no? A pesar de haber tenido un primer contacto, ya en el segundo o en el tercero, esto vuelve a bajar. Y finalmente, bueno, pues las etapas del proceso ya como tal de cobranza, que es la generación de promesas de pago a través de la negociación, y finalmente los pagos, las promesas que sí me cumplen, porque no todas las promesas cumplen. Entonces, si este embudo lo vemos, nosotros vamos de lo más a lo menos, en donde lo más son los intentos. Y si yo quiero que esta parte baja del embudo, que son los pagos, crezca, de ahí viene mi idea de que, pues entonces voy a hacer la boca del embudo más grande, porque entre más grande sea la boca del embudo, pues quizás voy a acotar más en la parte final que son los pagos, ¿no? Y digamos que eso fue de manera resumida como nosotros normalmente vemos el proceso de contactación y cobranza de manera muy genérica y en donde creo que podría aplicarnos a la mayoría de las operaciones. Insisto, cada quien tiene sus peculiaridades, pero digamos que esto es una forma en la que podemos nosotros comprender. Dentro de este proceso hay puntos clave, ¿no? Hay puntos claves en cada uno de los contactos que después podremos abordar, como son qué hago con los contactos con terceros para que estos sean productivos, qué hago con los contactos de titular para incrementar mi first call resolution y que yo tenga la mayor cantidad de cuentas resueltas en la primera llamada, qué hago para que mis promesas incrementen su tasa de cumplimiento y no tenga yo que arriesgarme a hacer reactivaciones o nuevos contactos, qué hago para que mis pagos sean lo suficientes para cumplir con nuestra expectativa, ¿vale? Pero ese punto pues es más adelante que lo podremos ver. Ahora déjenme mostrarles algo ¿qué es una propuesta que nosotros vemos? Nosotros suponemos y creemos, estamos convencidos de que una de las formas en las que nosotros podríamos abordar el proceso de contactación y cobranza es no creando un divorcio, no creando una separación definitiva, pero sí administrando de una manera distinta lo relacionado a la contactación de la cobranza. Es decir, crear dos procesos que nos permitan trabajar de manera distinta. Es decir, tener por un lado el proceso de contactación y por otro lado el proceso de negociación. ¿Con qué intención haríamos esto? La intención de hacer esto es básicamente poder proveer al proceso de contactación con todo este antecedente que acabamos de revisar de sus recursos propios, de su estrategia propia, de sus herramientas y de un análisis sustancial que permita que todo el esfuerzo que hoy en día realizamos tenga concentración en el proceso como tal de contacto. Hoy en día en la mayoría de las operaciones, no puedo generalizar porque no las conozco todas, pero en la mayoría de las operaciones hoy es parte de, y tiene toda la lógica del mundo. Hoy en día es parte de que el proceso de contactación vaya avanzando hasta lograr el proceso de negociación concluyendo en pagos.
Pero por lo mismo, los administradores del proceso, quienes ejecutan el proceso, normalmente a veces son las mismas personas, las mismas herramientas, los mismos recursos, los mismos presupuestos, orientados al mismo fin. Y tiene toda la lógica, eso no lo juzgo. Pero lo que creemos es que si nosotros en este momento nos atreviéramos a generar un proceso paralelo al de negociación, que fuera el de contacto, y a este mismo lo viéramos como un proceso en donde la gente que está involucrada para este proceso, los recursos, los financiamientos, las herramientas, fueran el objetivo de contactar con el cliente, independiente al proceso de que, bueno, una vez que lo contacte tendré que negociar con él y obtener el pago, podemos inventar y crear cosas nuevas. Podemos por lo menos en este momento darle un foco de atención diferenciado que nos permita llegar más allá, que nos permita tal vez sí conseguir que la contactación incremente, ¿no? ¿A qué nos referimos o qué debería por lo menos de considerar este proceso, ¿vale? Y cómo debería de construirse. Sí, con una convergencia de ambos. En algún punto van a tener forzosamente que convergir y va a pasar el output del proceso de contacto al input del proceso de negociación. Por supuesto que sí, esto es lo natural, pero no tiene que ser forzosamente un proceso que al conectarse se vuelva el mismo. ¿Sí me explico? ¿Qué tendríamos que hacer para que este proceso de contactación tuviera vida propia? Nosotros hemos pensado en varias etapas que nos gustaría platicar, conversar y sobre todo hay algo bien importante, ¿eh? Si nosotros tuviéramos ahorita la capacidad de sumar todos los años de experiencia de todas las personas que están conectadas en este momento en el webinar, híjole, no sé cuántos años sumaríamos, pero la cantidad de años de experiencia que hay con el número de personas que están conectados aquí son siglos de experiencia. Si esto lo empezamos a trabajar como industria, como unidad de negocio, en un marco común, seguramente podremos encontrar soluciones más apropiadas. Pero las que nosotros estamos ahorita ya planteando como que podrían ayudarles y que quisimos compartirles en este webinar sobre todo, son estas etapas. Nosotros creemos que el proceso de contactación debe de tener mínimo, y otras más que ya tenemos, pero estas son las que el tiempo me va a dar para tratar de platicar con ustedes. Mínimo debería de tratar de considerar estas etapas. Una es un proceso diferenciado en la generación de bases de datos. Deberíamos de estar utilizando herramientas, tecnología, deberíamos estar usando Business Intelligence, Big Data, para nosotros un análisis de información más poderoso. Sé que hoy en día lo hacemos, pero por ejemplo, uno de los datos que deberíamos de empezar a incluir en todas las operaciones de generación de base de datos son los momentos claves en los que el cliente se comunica con nosotros y que por ende tenemos nueva información de él relacionado con sus canales de comunicación. Deberíamos de obtener más datos en el proceso de vida del crédito, cuando éste está vivo y cuando éste está en cobranza, no solamente en cobranza, y que esta información esté a disponibilidad para los procesos subsecuentes, es decir, actualizar, y que deberíamos de estar probando de manera recurrente estos datos. También consideramos que otra de las etapas es pues las herramientas, ¿no? Justo esto que hablábamos hace un rato. ¿Cuáles son las principales herramientas que hoy en día el mercado tiene y estamos utilizando y están funcionando? ¿Qué tan expertos o cuántos expertos tenemos en cada una de estas herramientas? Y por herramientas, pues me refiero a las llamadas telefónicas, a los SMS, a los WhatsApp, a las videoconferencias, todas las herramientas de comunicación que hoy en día nosotros utilizamos. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de ellas? ¿Cómo analizamos y qué tan especializado es nuestro equipo de trabajo en cada una de ellas, de manera técnica, de manera comercial con los proveedores de estas herramientas, para poder seguir avanzando en utilizarlas de una mejor manera, con mayor experiencia, ¿no? Los flujos de trabajo de integración de estas comunicaciones. La omnicanalidad es algo que todos hemos mencionado, pero no estoy seguro de que todas nuestras operaciones sean hoy omnicanales. Son multicanales, pero omnicanales yo solo dejo sobre la mesa. Hoy el cliente nos contacta y se contacta por los medios que él prefiere y a él le convienen, no por los que yo tenga a disposición. Y puede ser que yo esté dejando fuera uno de mis canales porque no lo considere relevante y esté dejando sobre la mesa la comunicación con uno o dos clientes que preferían ese canal para ponerse en contacto con nosotros. La integración de canales en omnicanalidad y sobre todo de flujos dinámicos para ir interactuando entre una y otra herramienta, no a gusto, no por tocarlas todas, sino con orientación a la información previa que yo ya obtuve de lo que el cliente prefiere,
seguramente podría ayudarnos también considerando que lo desarrollemos como un proceso más allá. Yo estoy soltando palabras muy poquitas y muy pequeñas. Dimensionen que esto que les estoy diciendo, nos sentáramos a revisarlo y a construir todo un proceso para cada una de estas etapas, con mis herramientas, con nuestra experiencia, con la experiencia de nuestros compañeros o incluso traer talento nuevo que nos sume para poder nosotros desarrollar estos procesos. Yo les estoy dando una descripción breve, pero imaginen el potencial de convertir esto en procesos más complejos. Otra de las cosas que, aunque muchos las mencionamos, debería de ser sí o sí si queremos incrementar nuestra contactación, el Customer Experience aplicado a la cobranza. La experiencia que el cliente vive en los procesos de asesoría y de cobranza debe ser medida, evaluada y calificada, porque de esa forma podemos nosotros saber qué debemos de hacer mejor. El proceso de cobranza es un proceso rudo, difícil, complicado. Ese es el paradigma actual que tenemos. ¿Nosotros podemos cambiarlo? Me parece que sí. Pero si no empezamos por medirlo y evaluarlo y considerarlo, es complicado. También vamos a hablar un poquito más de eso. La inteligencia artificial y la virtualización, bueno, pues es algo de lo que por más que nos metamos abajo del escritorio, va a llegar y nos tiene que tocar a todas y cada una de las operaciones porque es una tendencia de esas olas gigantes que nos llegan a todos en algún momento. Y bajo esa lógica, bueno, pues cuáles son las oportunidades y la personalización y de regulación y ética que debemos de considerar al respecto. Ahorita hablamos más a detalle. Y finalmente, bueno, pues los nuevos roles. Les decía yo que traer nuevo talento podría funcionar, pero ¿qué tipo de talento? ¿En quiénes debería yo de recurrir ahora como nuevos participantes de este ecosistema, de este proceso de contactación? Pensando que es eso, un proceso de contactación. Si les parece bien y si están de acuerdo conmigo en que estas partes del proceso deberían de funcionar, pues vamos a revisarlas de manera muy rápida, pero sí pero más detallada que esta sola lámina a cada una de ellas. Entonces les decía que la primera pues va orientada hacia el manejo de la información. ¿Qué información? Bueno, pues si nosotros empezamos a aplicar la experiencia de Business Intelligence y Big Data para aplicarla de forma muy directa a la generación de nuevos datos, a los datos de originación, a los datos de la vida del crédito, al registro de canales, seguramente puede funcionar. Un primer ejemplo puede ser este. Si nosotros en la conformación de bases de datos empezamos desde que originamos y hacemos los primeros filtros de conocimiento del cliente, que son herramientas que hoy en día ya se ocupan, con la premisa de cómo me voy a mantener en contacto permanente con él, las cosas pueden ser diferentes. Si nosotros empezamos a hacer un mantenimiento de la base de datos de manera constante, recurrente, y nosotros empezamos a registrar los canales en los que el cliente se comunica de manera regular cuando el crédito está vivo, cuando el cliente quiere hacer una aclaración, cuando el cliente quiere solicitar un estado de cuenta, cuando el cliente responde a una encuesta de calidad, cuando el cliente le invitamos a una promoción o a que incremente su línea de crédito, ¿por qué canal fue que nos respondió? ¿Qué correo electrónico fue el que utilizó? ¿Qué mensaje de WhatsApp fue el que tuvo más efecto? ¿Qué SMS lo hizo regresarnos la llamada? ¿O cuál teléfono es el que sí nos contesta? De esa manera, si nosotros empezamos a dejar registro de cada una de las veces positivas y canal de preferencia de cada uno de nuestros clientes y en el momento, el tiempo transcurrido que hay en este y toda la información enorme que puede suceder en el registro de canales y lo empezamos a dejar ahí plasmado, las cosas pueden ser diferentes porque esa información puede ser utilizada a futuro. Se dice fácil, pero la cantidad de información hoy es un problema, pero para eso está Big Data. Las herramientas tecnológicas también afortunadamente han crecido en ese sentido. Y si nosotros tomamos esta data con los conceptos de Business Intelligence que permitan clarificar hacia dónde llevarla, las cosas pueden ser diferentes. Tomar lo importante, lo relevante de toda esta información, pero primero tengo que guardarla, porque analizarla, estudiarla, créanme que la tecnología nos puede ayudar, pero si no la guardé, no la analicé y no tuve esa información en mi base de datos, pues no hay nada que analizar, ¿no? Finalmente, analizar las etapas de contacto muy claras. ¿En qué momento empiezo yo a tener dificultades de contacto con el cliente? Estarla probando recurrentemente. Si yo recuperé un nuevo número, ese número debe ser validado. Si yo recuperé un nuevo mail, este debe de ser validado y debe ser probado cada una de las etapas y de las informaciones que nosotros tengamos. Y a la par, ya habrá clientes con los que tenga problemas de cobranza. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿En qué momento dejan de ser puntos de contacto? ¿En qué momentos y qué información es la que no funciona? Porque la alimentación de la información de los puntos críticos en donde no estoy contactando durante los procesos de cobranza debiese ser considerada en las etapas previas, en las originaciones, en los mantenimientos y en los registros de canales, para que luego entonces, cuando lleguemos a la etapa de cobranza, ya hicimos un trabajo preventivo, ¿vale? De una forma muy breve, pero finalmente
Esto es lo que quisiera yo que nos lleváramos como primer concepto de decir, ¿se puede hacer algo diferente con el manejo de mi información? Si ya lo estás haciendo así, bueno, pues es un paso adelante. Pero luego, ¿qué explotación y qué información y qué análisis de la información exitosa de los touch points concretos del proceso están funcionando para que nosotros tengamos mejores resultados? Y si estoy teniendo problemas de contactación en mi cobranza, ¿qué cruce estoy haciendo de mis datos de originación con mis datos de vida del crédito con mis datos de cobranza? ¿Cómo interactúo esas tres etapas diferentes de un crédito, aunque sea una diferente persona, para entender qué pasó? ¿Dónde trunco? ¿Dónde dejé de tener información actualizada? Si desde la primera llamada de cobranza ese número ya no era válido, no es un tema de que el cliente no me quiera contestar la llamada de cobranza, es un tema de que ese número tal vez ya no era válido desde hace mucho tiempo y lo perdí a la mitad del crédito y yo nunca estuve enterado de ello. Si me siguen en ese sentido, es como quisiéramos nosotros que se construyera, vuelvo a insistir, esto es dicho a muy pocas palabras, un proceso, imagínense un proceso mucho más elaborado, en donde ya nos metamos a revisar qué herramientas, qué tecnología de Business Intelligence, de Big Data aplica para nuestro negocio, cuál tenemos acceso, cuáles podemos nosotros adquirir, cuáles sí se aplican para lo que nosotros hacemos, y en ese sentido, pues poder empezar a mejorar mi contactación. Como se les decía, bueno, pues esto está muy enfocado obviamente a empresas que tienen acceso a la originación de la información, ¿no? En donde los originadores, que también muchos de ustedes están hoy conectados, pues podríamos de una forma muy, muy, muy robusta, muy compleja, lo sé, empezar a trabajar con todas las etapas del crédito. Pero bueno, si queremos resolver la contactación en la cobranza, el problema empieza desde el inicio y el inicio es la originación, pasando por varios momentos de vida. Ahora, relacionado con las principales herramientas, híjole, yo creo que este es el más complejo y el más laborioso que deberíamos de tener. Si nosotros nos vamos a un proceso en donde vamos a decir que la omnicanalidad está presente en nuestras operaciones de cobranza, pues prácticamente deberíamos de tener mínimo estas y otras que no pusimos en el mapa. Debemos de tener obviamente conversaciones telefónicas, SMS, MMS, RCS, email, WhatsApp, videoconferencias, portales de autogestión, chats, blaster y agentes virtuales, ¿no? Esto debería de existir mínimamente y todos los que no pusimos porque la pantalla no cabían. Pero si nosotros tenemos que abrir los canales de comunicación disponibles para que el cliente decida por cuál de ellos es el que se quiere comunicar y se siente más cómodo hacerlo, sí deben de ser considerados. Pero antes de ello, también creo que es importante hacer una pausa en nuestra propia complexión de la estrategia y profundizar en cada uno de ellos. Realmente cuál es el conocimiento y la ocupación que tenemos de cada una de estas herramientas. La telefonía la hemos usado por años, pero no en todas las operaciones de cobranza tenemos muy claro realmente el funcionamiento de los números ANI, de los números de IDs, de los números, todas aquellas informaciones de las call por second con los que opera nuestro call center. ¿Cuánto conocemos, cuánto no y qué más podemos saber y entender? Porque en el entendimiento y el conocimiento de cada una de estas herramientas estará el poder y la potencialización que podemos hacer de ellas. Entonces, el conocimiento profundo en primera medida como punto de partida de cada una de las herramientas que yo quiero utilizar es el arranque. Y con un conocimiento profundo de qué son, cómo funcionan, luego poder también analizar cuáles son las mejores prácticas. En foros como este, poder interactuar y platicar con nuestros compañeros, incluso de otras industrias, incluso de otras empresas, para conocer mejores prácticas y conocer cuál es la mejor utilización de cada una de estas herramientas. Y posterior a ello, entonces, ahora la construcción de flujos de trabajo que nos permitan integrarlas. Pero ya no es nada más con mi experiencia propia y con lo que yo he vivido hasta el día de hoy, sino es capacitándonos, orientándonos y guiándonos por expertos en el tema y por la misma utilización de las herramientas. Hay mucha información que podemos compartirnos al respecto y que podemos abundar en ellas. Y si alguna de ellas o no las he considerado y no las he puesto sobre la mesa que podría yo trabajar con ellas, ponerlas en práctica. De repente, a veces yo en lo personal, en la experiencia que he tenido, una de las que mayor resistencia coloca, por ejemplo, es la videoconferencia. Pero hoy en día estamos aquí. Hoy tenemos una cantidad de personas bastante considerable conectadas a través de una videollamada. Y desde la pandemia esto de hacer videollamadas se ha vuelto algo súper fácil. Las herramientas son más sencillas. La demanda de Internet que requieren es más noble. Hay muchas formas en las que las videollamadas hoy en día están presentes en nuestra vida y muchas veces nos permiten tener una conversación más directa. Ver el rostro de con quién estoy hablando cambia las situaciones. Tal vez habrá algún cliente que quiera hacerlo. No estoy diciendo que sea la nueva herramienta de volumen y masiva, pero tal vez haya uno o dos clientes que quieran hacerlo y si ese uno o dos clientes son los que están dispuestos a pagar, ¿quién está dispuesto a dejar el dinero sobre la mesa? Entonces tendríamos que estar buscando que todas y cada una de las herramientas, si yo la tengo o no la tengo considerada, sea parte de mi baraja de trabajo.
sea parte de mis oportunidades. Y bueno, eso se trabaja con algo muy, muy ya elaborado por la industria, que es la omnicanalidad, en donde, bueno, podríamos abundar sobre ese tema de una manera más elaborada, pero de entrada, pues lo principal es con qué herramientas cuento hoy en día, qué tanto sé y conozco de ellas, cuál es la manera tradicional en que se ocupan, y luego entonces, de qué forma podría usarlas de manera diferente, de qué manera podría empezar a jugar con la manera de innovar o tratar de ser distinto en el manejo de cada una de estas herramientas. Y las que no están, insisto, porque yo solo puse algunas por ponerles algunos ejemplos. Pero justo, creo que aquí, en tamaño, volumen, es donde deberíamos dedicar un poquito más de tiempo de nuestras operaciones para nosotros entenderlas y comprenderlas. Pero ahora, si estamos hablando de construir un proceso nuevo orientado a la contactación, ¿cuántos expertos conocemos en cada una de estas herramientas? ¿Deberían de ser parte de los desarrolladores de ese proceso? Un proceso para desarrollarlo, normalmente siempre nos capacitamos y nos preparamos antes de hacerlo. Esto es una construcción de un proceso nuevo. No se trata de frenar el proceso de recuperación que hoy en día está vivo. Ese sigue trabajando. Pero si a la par ahorita yo tendría un par de chicos ya eh, capacitándose con mis proveedores, acudiendo a ferias, innovaciones y todo lo necesario para que se alimenten y conozcan de profundidad, tomando capacitación, acudiendo a talleres, lo que sea necesario para poder entender a profundidad estas herramientas. Y luego después en el desarrollo del proceso poner en práctica si estas herramientas, estas tecnologías que ellos probaron, conocieron, podrían funcionar. Y luego entonces, cuando ya sea un proceso desarrollado con todas sus entradas, sus salidas y sus consideraciones, sus herramientas y sus recursos, salir a probarlo en la cobranza, pero desarrollé el proceso previo, en donde analicé y conocí cada una de las herramientas. Creo que así es como sí podríamos sacarle jugo. Y sé que este tema da para mucho, pero lo que yo no tengo es mucho tiempo. Y entonces vamos a platicar al final cómo lo podemos hacer. Pero ¿les hace sentido que todavía hay mucho que podemos aprender de estas herramientas? ¿Les hace sentido que todavía hay mucho que deberíamos de aprender y conocer de cómo se usa cada una de ellas? Quizá hay aquí un experto que puso su empresa, su operación de cobranza, su división de cobranza dentro de la empresa o una empresa propia de cobranza, siendo un experto en comunicaciones y seguro pues está teniendo ventajas competitivas, pero no lo somos todos. Los que no estamos en ese nivel, ¿cómo más podríamos crecer y aprender al respecto? ¿Vale? Ahora, ya logré yo poder tener comunicación. Les decía hace un rato que uno de los indicadores que más miedo me da es la caída de contactos. Porque si de por sí generar contactos es difícil, mantenerlos para una segunda o tercera comunicación es todavía más complejo. En esta parte creo que es importante que entonces podamos construir herramientas, mediciones, KPIs, indicadores, una serie de situaciones que garanticen como proceso, como, perdón que sea tan insistente en la palabra, pero recuerden que esa es la propuesta que les traigo, construyamos un proceso independiente que sean consideradas para mantener el canal de comunicación abierta, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchas herramientas. Algunas de las que podríamos poner en consideración es el Analytics Business Intelligence, que básicamente, pues muchos de ustedes cuentan con esas herramientas, Speech Analytics y Text Analytics, pero ¿con qué orientación, ¿no? ¿Para qué lo ocupo hoy en día? Para ver si cumple con la cédula de calidad. Bueno, está bien, es una razón de ser del Speech Analytics y del Text Analytics, pero en la orientación de cómo mejoro mi contactación a partir de ello, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos poniendo en práctica el análisis masivo y voluminoso de audios y llamadas, de mensajes y de emails, de WhatsApp, de textos, de SMS que estamos interactuando en los chats con nuestros clientes? Buscando cuáles son las causas y razones de contacto y no contacto, analizando todas esas conversaciones en donde tuve un primer contacto, pero en el segundo ya no me contestó. ¿Por qué razón sucedió? Analizamos con ese perfilamiento de entender qué hice mal para que cerrara el canal de comunicación, o analizamos en el qué hice bien con aquellos clientes en los que sí me siguen contestando y hago un cruce de esa información para encontrar mejores prácticas al respecto. Bueno, en el Analytics de Business Intelligence justo lo que hacemos es extraer esos puntos críticos y datos importantes y convertirlos en análisis del día a día, en donde después tal vez sí podamos recurrir a la gente de la operación de cobranza a decirle: oye, a ver, encontramos esto, ¿te hace sentido que por ahí pueda cambiar? ¿Te hace sentido que esto pueda ser más eficiente? Bueno, ¿cómo lo convertimos este análisis de datos en procesos y acciones concretas? Y el análisis de calidad, que aunque es algo que nosotros tenemos en la mayoría de las operaciones, afortunadamente ya muy aterrizado y muy consciente, en realidad vuelve la historia. Un análisis de calidad con calibración
hacia el incremento de contacto es compartir eso. Si yo tengo una operación de cobranza que en un segmento, en una mora, en un producto, en una sucursal tiene mejores rendimientos de comunicación y contacto que en otra, la comparativa para la calibración de mejores prácticas debe ser crucial. Entonces, aunque sea un proceso que hoy en día ya tenemos considerado en el análisis de las gestiones de cobranza, luego tendríamos que crear monitoreos y calibraciones de calidad en el análisis del proceso de contactación, porque estamos hablando de un proceso independiente. Entonces, no se confunda. Si ya tenemos hoy un área de calidad orientada a analizar los procesos de cobranza, luego entonces debería estar creando cédulas y monitoreos orientados al análisis de calidad de contactación, ¿vale? El Customer Experience aplicado a la cobranza, bueno, no sé si todos lo tengan, pero es muy valioso tener un Customer Journey Map en donde yo pueda visualizar todo el proceso de contacto y comunicación de mis clientes. Cómo es que entran en contacto, cuándo entran en contacto, cómo viven la experiencia del contacto a través de mi servicio de cobranza. El Customer Service Touch Points es identificar los puntos críticos y claves en donde yo pueda entender qué es lo que está pasando. Y bueno, entender propiamente la voz del cliente, pues es un gran reto, ¿no? Poder tener un Promoter Score que me permita ver la puntuación de calificación de la experiencia del cliente suena complicado. Todavía hay quien no nos animamos a hacerlo en las operaciones de cobranza. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tener una calificación de parte del cliente acerca de cómo fue su experiencia relacionada con el proceso de cobranza? Porque en función de que yo detecte cuáles son aquellas cosas que le gustan y que no le gustan al cliente, puedo hacer cambios, puedo mejorar. Yo estoy consciente que no va a ser lo mismo los resultados y las puntuaciones netas que obtiene un Net Promoter Score de ventas y de atención a clientes en donde el cliente es feliz porque le ayuda hasta a poder usar su celular correctamente que al proceso de cobranza. Yo sé que la distancia puede ser mucha o no. Cada operación de cobranza es diferente. Pero al final del día, aun cuando sean puntos contrarios, difíciles o lejanos, son importantes conocerlos. Si no empiezo por conocerlos, ¿cómo puedo mejorarlos y cómo puedo optimizar yo mis comunicaciones para garantizar que este siga abierto? ¿Vale? Al final del día, todas estas prácticas que estoy mencionando de manera muy, muy a la ligera son algunas de las propuestas, algunas de las que creemos que debiésemos estar considerando al construir nuestro proceso de contactación. ¿Cómo voy a integrar este tipo de herramientas? Y finalmente, pues la asesoría en la cobranza. Porque finalmente una cobranza asertiva, una cobranza con directa, una cobranza con un enfoque más hacia la asesoría que a la propia cobranza, pues genera expectativas y genera experiencias distintas que el cliente seguramente va a valorar y va a tener presentes en sus situaciones futuras, ¿no? Y una experiencia que algún cliente recibe y vive bien, pues eso se comparte también, aunque sea un proceso de cobranza, créanme que sí se comparte. Vamos, aquí hay todo un tema, ¿no? Y sé que este daría para mucho tiempo más. La inteligencia artificial y la virtualización, pues por supuesto que es una ola que les decía, a todas las operaciones puede ser que en algún momento nos va a alcanzar. Pero pues lo importante es qué deberíamos de definir antes de salir a comprar el primer chatbot que me vinieron a ofrecer, porque me impresionó, porque ese es el detalle con toda la oferta que tenemos hoy en día de inteligencia artificial y agentes virtuales. Impresionan, de verdad, es riquísimo poder escuchar todo lo que los proveedores de tecnología están desarrollando para nosotros. Y cuando uno mira la capacidad de lo que pueden hacer, impresiona, por supuesto que sí. Y si esa impresión nos ponemos como niños chiquitos a dejarnos llevar por el primer wow que tengamos, vamos a querer comprar todo y usarlo todo, pero no todo es para nosotros. No todos los elementos de inteligencia artificial y agentes virtuales sirven para todas las cobranzas, ni todas las cobranzas están hechas para ello. Tenemos que dar una pausa y ser cuidadosos y tener presente realmente esto cómo funciona, ¿vale? Sí, por supuesto, debemos de considerar la opción de agentes virtuales, pero para empezar, ¿cuál tipo de agentes virtuales, no? Agentes de voz virtuales, chatbots, agentes virtuales híbridos, agentes virtuales progresivos. Hay muchas opciones de dónde nosotros tomar partido para de saber cuál es el que más nos funciona, en qué morosidad ocupo una, en qué morosidad ocupo otro, con qué producto. ¿El cliente se siente cómodo con ellos? Digo, anécdotas de experiencias que no han salido muy bien, en donde los clientes no se sienten cómodos interactuando con estos agentes y terminan abandonando procesos de compra, de venta, de atención, han metido a grandes instituciones ya en el mundo en problemas. Entonces deberíamos de nosotros también considerar cuál es el que más acopla a mis operaciones, cuál es el que más acopla a mis necesidades, pero por supuesto cuál se acopla más a mis clientes.
El análisis de datos es otra de las herramientas en las cuales sí, la inteligencia artificial puede potenciarnos. No solamente se trata de decir, ya tengo agentes virtuales, ya tengo inteligencia artificial. Híjole, yo creo que antes de poner un agente virtual, utilizar inteligencia artificial en el análisis de información sería muy poderoso. Poder analizar interacciones, analizar bases de datos, poder analizar experiencias de forma tan masiva como lo puede hacer la inteligencia artificial, podría ser súper enriquecedor. Pero ojo, ¿puedo? La información que yo estoy compartiendo o que quiero compartir en esas herramientas de inteligencia artificial, ¿se vale subirla a una plataforma? ¿No estoy subiendo datos sensibles? ¿Estoy siendo cuidadoso de las leyes y las regulaciones que me miden y me controlan relacionado con la información que puedo? Toda esa consideración vale la pena. No corramos luego a subir datos y agarremos nuestro ChatGPT y pongámonos a subir, a subir, a subir. Analicemos con calma. El proceso tiene que ser construido. Por eso es que creemos que debe ser a través de un proceso y no de la emoción que genera esta idea de los agentes. Entonces, eso es otra etapa que debe de ser desarrollada en el proceso, el análisis de datos, pero con todas las consideraciones importantes. Y además, ¿qué datos? ¿Con qué fin? ¿Para qué lo quiero hacer? Porque de lo contrario, pues voy a obtener mucha y mucha y mucha información que luego quién va a entender para qué la queremos, ¿no? Y finalmente la personalización, ¿no? No todas las herramientas tienen esa capacidad de ser un agente virtual o de ser una herramienta de análisis hecha para mí. No todas lo tienen, pero hay unas que sí son muy capaces de personalizar mis herramientas virtualizadas y mis agentes, incluso hasta de capacitación digital para que nosotros podamos trabajar con ellos. Pero no podemos caer en el juego en donde el día de mañana, recuerdo mucho, hace muchos años, bueno, ya vieron que llevo 25 en esto, ¿no? Pero de repente cualquier llamada que recibías fuera cobranza, ventas o atención a clientes, la voz que tú escuchabas en el blaster era la misma, ¿no? Porque el proveedor era el mismo y entonces solo tenía un tipo de voz y se oía la misma voz y entonces el cliente, yo no me imagino el nivel de confusión de, me habló la misma persona ahora para cobrarme que ayer, para venderme que mañana, para invitarme al cine, ¿no? Entonces hay que personalizar nuestros servicios y hay que buscar las soluciones que puedan mantener ese nivel de personalización. Entonces, todos estos tres pasos que les estoy comentando, en realidad son algunos de los que tenemos que tener en consideración en el momento de construir nuestro proceso. No les estoy dando las soluciones, estoy diciendo las consideraciones que debemos de tomar para nosotros construir el proceso. Antes de salir a hacerlo, pongámosle orden, control, entradas, salidas, momentos, tiempos responsables, presupuestos para poder construir adecuadamente la conectividad que mejor nos convenga en lo relacionado a inteligencia artificial y virtualización, ¿vale? Y bueno. Finalmente les decía, todo esto es bien complejo, ¿no? Y requiere de mucha información y de mucho talento. Pero justo de eso también quería platicarles. ¿Cuál es el talento que deberíamos de tomar en cuenta? Nosotros, si vamos a hacer nuevos procesos, si queremos hacer nuevas cosas, creo que lo correcto es invitar a nuevos jugadores, ¿vale? Y entonces, en esa premisa, pues algunos de las consideraciones, algunos solamente de las consideraciones que tal vez nos podrían servir es, deberíamos de integrar a equipos o a personas que nos ayuden a la construcción de mi nuevo proceso. Y no estoy diciendo algo que no sea diferente o que no hayamos vivido antes, ¿no? Hace poco veía yo una entrevista en donde un chico nada tenía que ver con nosotros, pero al preguntarle a qué se dedicaba, dijo él que era trabajaba en una empresa de cobranza y que era un analista matemático. Y pues hoy en día es algo muy normal, ¿no? La mayoría de las operaciones de la cobranza de cobranza tienen contratados a bastantes analistas matemáticos que se encargan de eh, todo lo que es predictividad y análisis de bases de datos y todo lo que se refiere a analizar las viabilidades y probabilidades y estadísticas de cobro, ¿no? Pero si eso lo hubiésemos conversado hace 20, 25 años o hasta puede ser que más reciente, no sonaría y no haría sentido que hacía un matemático financiero, ¿no? La primera vez que yo construí en una de sus operaciones tenía yo un matemático financiero, un actuario y un ingeniero de sistemas, ¿no? Y ponerlos a los tres a trabajar juntos era toda una aventura y era muy divertido, pero los resultados eran muy valiosos. Hoy es normal, es algo que casi todas las operaciones tienen. Bueno, de esa misma forma también vamos a tener que integrar a nuevos jugadores que tal vez en el principio parezca extraño o suena que no son necesarios, pero créanme que si queremos seguir esta línea de cambiar las cosas para incrementar nuestros contactos, nos pueden ayudar. El primero de ellos, un manager de la información, del conocimiento, pues es bien importante, ¿no? Si vamos a generar información, si vamos a generar nuevo contenido de data, pues necesitamos un profesional responsable que nos ayude a supervisar la estrategia de la gestión del conocimiento, ¿vale?
que de la organización tenga objetivos claros de qué va a hacer con esa información y que esta información sea accesible y que permita tomar decisiones de manera oportuna, que impulse la eficiencia y que fomente la innovación. Esa es la tarea que hoy en día realiza un gerente del conocimiento. Entonces, ya hay gente que se dedica a esto, ya hay industrias que ya lo están haciendo, ya hay personal que está estudiando y se está capacitando para ello. No tenemos que inventarlo. Tenemos que traer a las personas que ya saben hacer las cosas de manera correcta y estandarizarlas a lo que nosotros tenemos hoy en día dentro de nuestras operaciones, ¿vale? Tenemos que tener por supuesto, un diseñador de conversaciones. Si nosotros pretendemos, justo la lámina que acabamos de pasar, que nuestros agentes virtuales interactúen con nuestro público, es bien importante que el análisis de conversación, que las conversaciones efectivas, centradas y que se parezcan lo más posible a nuestro proceso de cobranza, a nuestro enfoque de asesoría, se mantengan dentro de la conversación virtual. Que de verdad tengamos a alguien que esté analizando a detalle qué es lo que está ocurriendo cuando nuestro público, nuestros clientes están interactuando con lenguajes de chatbots y de agentes virtuales, que puedan ellos realmente entender cómo podríamos mejorar esa conversación, cómo podríamos ampliarla, cómo podríamos profundizarla, hacerla sobre todo, pues se dice muy fácil, pero dicen de manera más natural, ¿no? El manejo del lenguaje natural en las conversaciones suena sencillo, pero no lo es, ¿no? Entonces, sí, hoy en día también ya existen gente que se dedica a ser diseñadores de conversaciones para con las inteligencias artificiales. Y por supuesto, los analistas de estas conversaciones, porque el diseñar el script no es lo mismo que analizar los miles de interacciones. ¿Cuántas? Hay operaciones de gente que está conectada hoy en día que genera miles y miles de conversaciones diarias. Analizar esos miles de interacciones para poder tener información valiosa tiene su chiste y eso converge en que tengamos a las personas correctas haciendo y utilizando la herramienta y la tecnología correcta que nos conviertan miles y miles de interacciones y de data en conceptos básicos, claros, que luego a los estrategas les permitan tomar mejores decisiones acerca de qué hacer con todo este tema de las interacciones de conversaciones. Y me atrevería a llevarlo un paso más allá. Si bien en el origen, estas personas que acabo de mencionar, o por lo menos estos dos nuevos roles en los puestos de trabajo que existen en los últimos años, están orientados mucho a trabajar con interacciones de tecnología y de inteligencia y agentes virtuales, ¿por qué no también ocupar esa misma metodología para ver cómo son las conversaciones de mis agentes humanos? Para también evaluar y calificar y ver cómo puedo mejorar el diálogo humano a humano. Finalmente, créanme que los principios que espero poder tener la oportunidad de conversar con ustedes a detalle, aplican perfectamente, ¿no? Y entonces hoy tenemos grabaciones de llamadas por granel, grabaciones de textos a montones que podrían ser analizados por estos analistas de conversación, en donde no solamente nos dediquemos a mejorar las interacciones virtuales y de inteligencia artificial, sino también la de nuestros asesores de texto y de voz que hoy en día ya existen y que pueden ellos mejorar y corregir o cambiar e innovar en su conversación a través de un análisis de un experto en ello. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Y bueno, si nos vamos a meter a trabajar con inteligencia artificial, pues un ingeniero de prompts es básico porque a pesar de que nos lo han hecho muy sencillo, a pesar de que yo puedo tener mi inteligencia artificial en el celular y ni siquiera escribir, hablarle y decirle, genérame, investígame, dame, sí, nos lo han hecho muy sencillo, pero la verdad es que el poder de los prompts y sobre todo cuando utilizamos tecnologías de inteligencia que tienen tokenización, híjole, nos podemos ahorrar mucho dinero, nos podemos ahorrar mucho tiempo y podemos tener resultados bien diferentes si lo hace un experto en el tema. Entonces, si ya me voy a meter a trabajar con este tipo de herramientas y de tecnologías, un ingeniero de prompts seguramente puede ser una gran ayuda para que tengamos el equipo bien armado. Y finalmente, y no menos importante, una estrategia de diseño de soporte, pues es el que nos va a ayudar a hacer la integración con todas estas otras áreas, ¿no? Porque al final ellos no van a ser tal vez la última llamada de cobranza, no van a ser ellos quienes tengan los presupuestos, no van a ser ellos con el área de sistemas que de soporte. Muchas veces el diseño integrado de pensamiento de esta nueva filosofía nos puede ayudar a que alguien ponga en orden, ponga en contexto, ponga en control al resto de las áreas y la estrategia sea unificada, ¿no? Y de esa forma nosotros tener un mejor resultado. Cree soluciones innovadoras, em, ponga los objetivos claros hacia la organización, en fin, que este diseño estratégico en las comunicaciones tenga, tenga el mismo sentido. Y son algunos.
¿no? Podría seguirme explicándoles más gente que estoy seguro que si integramos a los equipos como hace años integramos a los matemáticos, a los actuarios y a tanta gente que se ha sumado a un negocio que muy en sus orígenes seguramente eran puros abogados. Bueno, pues hoy en día estos son algunos de los que creo que podríamos integrar en la construcción de este nuevo proceso de cobranza, ¿vale? Y entonces pasando estas etapas del proceso que les presenté hace un rato, pues creo que es un viaje muy rápido, muy sencillo, pero que básicamente es, quiero preguntarles y platicarles si ustedes están de acuerdo en que si empezamos a construir un proceso paralelo al de negociación, que sea un proceso de contactación, pues podamos hacer que las cosas cambien. Y estoy seguro que sí, pero también estoy seguro que primero, antes de que suceda en la operación y antes de que suceda en... en las computadoras, en los teléfonos, en los celulares, tiene que pasar en nuestras cabezas. Y en nuestras cabezas básicamente me estoy refiriendo a que tenemos que romper paradigmas, tenemos que cambiar las formas de pensar y tenemos que pensar de manera distinta en cómo hoy en día operamos nuestras cobranzas. Y ese cambio de paradigma y ese cambio de filosofía de hacer las cosas distintas va desde entender este tema de la masividad como un riesgo y que la mejor comunicación es la ideal, con comunicaciones asertivas porque si no, no vamos a poder ganarle a la tecnología. Si nosotros creemos que podemos ganarle a la innovación que está buscando cómo bloquear nuestras llamadas y nuestros SMS, estamos metiéndonos en un juego que no va a tener fin. Este cambio de paradigma es necesario, ¿vale? Entonces, yo quisiera pensar con unas conclusiones que todavía me van a llevar unas cuantas palabras para concluir en tiempo, pero... Pues necesariamente yo creo que sí, el diseño de un proceso de contactación de forma autónoma es indispensable, o sea, es imprescindible incluso, y creo que sí valdría la pena que empecemos a considerar en nuestras operaciones el construir un proceso paralelo, y si ya lo tenemos, bueno, pues someterlo a una revisión y a una interacción con colegas como los que estamos el día de hoy para ver si lo podemos mejorar. El que debemos de hacer acciones preventivas en la conformación de bases de datos con todo esto que recorrimos es crucial, ¿no? em, Realmente ahí hay mucho poder, realmente ahí hay mucho de la solución. En cómo construyo mis bases de datos, cuando origino el crédito, cuando el crédito está vivo, en si tomo nota de cada cliente que se comunicó, así haya sido para preguntar, oye, tengo una duda, aquí me salió un cargo que no, pienso que yo no lo hice. ¿A qué hora me habló? ¿Desde qué número me habló? ¿Qué día de la semana? ¿Qué mes? Todos esos detalles de datos, por más que parezca que estamos juntando volumen y volumen de información, no se preocupen, ya hay tecnología que la analizará y que va a dar resultados si juntamos todas esas informaciones y luego las analizamos y las potencializamos. Si salimos a probar y comprobar la información de contacto, aun cuando el crédito está vivo, aun cuando el cliente está sano, aun con mis clientes que no parecieran riesgo de cobranza, invítales una promoción. Mándales un mensaje que si la contestan van a recibir un beneficio y vas a ver que ese corroborar cuando les mandaste el beneficio de que este teléfono es el bueno, te va a servir si algún día ese cliente por alguna circunstancia de causa mayor cae en una situación de cobranza y necesitamos ahora asesorarlo a salir de ese problema. Bueno, ya tienes tú ese dato de en cuál teléfono es el que le gusta que le marques, por qué canal, por qué mensaje, por qué vía. Juntemos información y trabajémosla, ¿vale? Hay que conversar, investigar, capacitarnos sobre el uso de todas las herramientas. Yo les dije, ese es el que más creo que tiempo o recursos debe de destinarse a la comprensión profunda de las herramientas que utilizamos. Mantener el canal de comunicación abierto. Ya abundé en el tema, pero de verdad permitan ser insistente. Si nosotros no tenemos cuidado con lo que hacemos en los primeros contactos, la caída de contactos al segundo y tercer intento es radical, es infinita. Deberíamos de ser generadores de soluciones en la primera llamada, no digo que no, pero no necesariamente. Lo que tenemos que hacer es dar diálogos y comunicaciones tan efectivas que el cliente quiera mantener la comunicación abierta con nosotros en el futuro. ¿Vale? Debemos de mantener el canal de comunicación abierta porque de otra forma estamos cayendo en un círculo vicioso en donde por más que yo haga intentos, por más que yo haga búsquedas, si no le doy valor agregado a mis comunicaciones, el cliente no va a querer hablar conmigo. Y si el cliente no quiere hablar conmigo, hoy estamos peleando, pues ya lo vieron, contra regulaciones, contra leyes, contra políticas de uso, contra mucha información que no va a ser fácil resolver, ¿vale?
tengamos innovación y actualización constante, ¿no? Cuando hablé de inteligencia artificial, para mí es bien complicado cuando me dicen, ¿cuál herramienta crees que hoy en día es la mejor? Es que si te doy una hoy, quizá mañana sale otra, así de rápido. La ola de la evolución y la ola del crecimiento y la ola de la innovación en nuevas tecnologías, de verdad que está como nunca. Como nunca todos los días descubrimos algo nuevo y que puede ser funcional. Es imprescindible que tengamos nosotros un espacio y un tiempo para mantenernos actualizados con las nuevas tendencias y no solo eso, ¿no? Sino también pues con las regulaciones y controles de cómo debemos de utilizarlas para no caer en un error por dejarnos llevar por la sorpresa y por el wow que nos genera hoy en día cada vez que conocemos nuevas tecnologías que de verdad que sí son para sorprenderse. Pero bueno, el tema es que hoy dije wow, mañana veo otra y digo, no, ya no era tan wow la de ayer porque la de hoy es un verdadero wow, pero no sé qué voy a ver la semana que entra y entonces me vuelvo a impresionar ante ese ritmo de velocidad, la actualización y la innovación de mis tecnologías, de mis herramientas y el contacto permanente con este nuevo mundo de la tecnología debe de ser imprescindible, ¿vale? Debemos de tener a las personas correctas haciendo lo correcto. Esta integración de nuevos jugadores al terreno de la cobranza, de verdad que es necesario, sobre todo si queremos hacerlo, ¿no? Si somos los mismos haciendo lo mismo en las mismas formas, ¿por qué habríamos de obtener un resultado distinto? La única forma en la que vamos a obtener un resultado distinto es haciendo cosas diferentes, es haciendo cosas con personas distintas, es trayendo nuevo conocimiento, es trayendo a gente que sepa más que nosotros. Nuestros equipos deben siempre de enriquecerse con gente que sepa más que nosotros. Nuestros equipos de trabajo siempre debe de venir alguien que nos enseñe algo nuevo para que nuestros equipos crezcan, porque ese nuevo que se integra con nueva información, con nueva experiencia, pues nos hace crecer a todos juntos como organización. Por lo tanto, vale la pena abrir la puerta a que tengamos a las personas correctas haciendo lo correcto. Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más nos va a obligar. Y de eso ya tuvimos ejemplos. Pero finalmente yo quisiera cerrar con otra conclusión más interesante. No es la primera vez que nos enfrentamos a un reto así. Los que tenemos muchos años en este proceso de la cobranza hemos tenido que cambiar nuestras formas de trabajar muchas veces y algunas de formas muy radicales. Hemos tenido que cambiar de procesos y de formas de manera fuerte. No será la primera ni la última vez, pero lo que sí es un hecho es que si nosotros como industria, como expertos y líderes de este proceso que es cobranza, hacemos un cambio en donde dejamos de sumarnos y quejar que nos engloben en esas cajitas en donde somos parte de la publicidad invasiva, somos parte del contenido para adultos, de los fraudes. No, nosotros no somos eso, nosotros estamos haciendo una función que sí, la ley nos respalda que es una acción válida la cobranza. Pero si en vez de hacer cobranza hacemos asesoría, si en vez de ser parte del problema nos volvemos parte de la solución del problema y cambiamos nuestra filosofía y el nuevo paradigma de la cobranza, y de esa manera entendemos también nuestra contactación con este nuevo proceso que los invito a que empecemos a construir, estoy seguro que cambiaremos nuevamente el paradigma y que no nos deberá de preocupar el tema de qué nueva tecnología ocupo ahora para que ahora sí entre mi llamada, aunque el cliente no quiera. Pues mejor vamos a preocuparnos por hacer que el cliente quiera. Y todo lo que les acabo de platicar, aunque sea basado en tecnología, en experiencia y en herramientas, creo que si lo hacemos con el enfoque correcto, lo que podemos conseguir es que el cliente sí quiera. Y haciendo que el cliente sí quiera, nos vamos a hacer la vida un poquito más fácil, por lo menos un tiempo. Y nos dará para tomar aire y tomar pilas para el siguiente reto. Sé que ha sido muy breve. Estoy consciente cuando peloteaba esto con mis compañeros y con la gente que sabía que iba a hacer esta presentación, me decían, oye, pero, ¿y qué más? ¿Y qué más? Estoy consciente de ello y por eso sé y estoy seguro que vamos a tener que vernos nuevamente. Esto solo es el principio, como les dije, ustedes que me hicieron favor de conectarse son impulsores claves para que puedan arrancar estas pláticas y estas conversaciones relacionadas con cómo hacerlo, pero además son cerebros trabajando y materia dispuesta a ponerse en práctica con todos estos siglos de experiencia que estoy seguro que sumamos entre todos y que seguramente tendrán mejores ideas y mejores herramientas que las que les estoy proponiendo yo y que en la suma del trabajo en equipo podamos construir. Porque este es un reto de todos. Todos nos estamos enfrentando ante esto. Y si lo enfrentamos como industria y en equipo y trabajando en equipo, como muchas otras veces ha ocurrido, seguramente vamos a salir adelante. Bueno, en cuanto a mis láminas, eso es todo, les agradezco muchísimo. Sé que hay un espacio, no sé cuántos minutos me queden, si ahorita Adri va a apoyarme en el tema de preguntas y respuestas, pero espero que sí, tengamos unos minutitos para poder ver algunas. Hola Rubén, sí, muchísimas gracias. La verdad es que hubo muchísimos comentarios aquí en la parte de preguntas y respuestas.
Y pues nada más nos va a dar tiempo de hacer como algunas concretas. Muchos te están felicitando, muchos están diciendo y quiero más y cómo me empapo de este tema ya a profundidad, ¿no? Rápidamente te voy a hacer dos preguntitas que fueron como que las que aquí visualizamos que puede contestar la mayoría de las preguntas que tenían. Y era, ¿el spam realmente se puede corregir? Ok, es muy buena pregunta. En realidad el spam, pues bueno, como les comentaba, puede venir dependiendo del canal de comunicación, ¿no? Si hablamos de un spam, por ejemplo, de correo electrónico, sí, en realidad cuando nosotros spameamos nuestro correo electrónico y ya no le llega a nuestros clientes, la mayoría de las veces este spam no vive en nuestra cuenta de correo, sino en el servidor en donde se aloja el correo electrónico y entonces tal vez un cambio de servidor o un cambio de dominio puede funcionar, ¿no? En un tema telefónico, pues a veces la rotación de los DNDs que todo el mundo hacemos para marcar desde otro número y este número que ya está identificado con una mala nota y queremos, que se resolvería cambiando a otro número, pero eso es lo tradicional, ¿no? Creo que lo importante para resolver de fondo el spam es que mi comunicación deje de ser igual al verdadero spam, ¿no? O sea, tal vez yo me atrevería a decir que esa es la verdadera respuesta. Tecnológicamente, pues dependiendo del canal, ahorita puse esos dos ejemplos, cada uno tiene su explicación más detallada, pero pues sí, cambiando de dominio, cambiando de servidor en el correo electrónico, pero si vuelvo a mandar lo mismo que me llevó a hacer spam, pues voy a volver a hacer spam y voy a caer en un juego circular que no va a avanzar. Tendría que entonces funcionar a través de que yo cambie mis diálogos, mis formas, mis herramientas de una manera que no sean, no provoquen la invasión o el diálogo. Ojo, algo que está pasando hoy en día es que mucha del análisis para determinar si las conversaciones son spam o no, no es nada más la masividad, es qué dije. Porque hoy en día hay herramientas tan poderosas que pueden analizar cada una de las palabras de los 20.000 correos que acabo de mandar en 2 minutos, los 20.000 ya fueron leídos por una herramienta tecnológica y esta analizó, calificó y potencializó si mi mensaje era o no spam. Y para muestra un botón meta con WhatsApp, híjole, no he mandado, todavía no le doy a enviar y él ya determinó si son o no son mensajes de cobranza, si son válidos, si no son válidos, si en spam. ¿Por qué? Porque hay una tecnología muy robusta y muy capaz detrás de esto resolviéndolo. Entonces, sí se puede resolver, pero creo que la mejor solución para el spam es qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo para que no caiga igual que el spam, ¿no? Que no esté haciendo lo mismo que hacen los verdaderos spammers. Muchísimas gracias, Rubén. Sí, bueno, aquí tenemos otra que dice, ¿existe una metodología para que nuestros intentos sean más efectivos? Mi único proceso es crear reglas congruentes, pero ¿hay alguna recomendación o estrategia que me recomiendes? Para que mis intentos sean más efectivos, intentos. Híjole, pues es algo similar a la respuesta, porque al final del día va a depender mucho del canal que estemos hablando. Si hablamos, no sé, en el cuanto a los intentos telefónicos, pues hay muchas herramientas de mucho tiempo que funcionan, pero que hoy en día están bien potenciales. Por ejemplo, un Best Time to Call, si nosotros hacemos las llamadas no solamente en volumen, sino en el momento correcto, conforme a la historia del cliente, para saber a qué hora es mejor llamarlo, aunque el Best Time to Call tiene muchísimos años, hoy existe una potencialización a través de inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas que nos dan mucho más rastreabilidad, ¿no? Antes solamente era el registro de, pues la última vez que yo le marqué, estaba activo a esta hora. Hoy en día hay análisis hasta de conectividad de los celulares para saber en qué momento lo utilizan más y que por lo tanto esa es la mejora de llamado. Y si nosotros nos dirigimos en el momento correcto, con el mensaje correcto a la persona indicada, podemos todavía mejorar más o hacerlo de manera masiva. Entonces, aunque parezcan herramientas que ya existen de hace mucho tiempo, lo interesante es cómo las sigo utilizando hoy, pero con la tecnología actual que me permite hacerlo de manera no solo masiva, sino inmediata y en tiempo real, ¿no? El análisis de información en tiempo real de las conversaciones, también hoy en día yo tuve la oportunidad de ver una operación en donde a la par que el asesor estaba en comunicación telefónica, había una herramienta de este lado analizando el espectro de comportamiento del cliente y medía el calor de la emoción y medía muchas cosas que después son procesadas para poder tener eficiencia. Entonces, sí, con la tecnología correcta podemos utilizarla para potencializar nuestro incremento y nuestra mejora en los indicadores de contactación. Perfecto. Pues Rubén, están llegando muchas preguntas, muchas felicitaciones, pero se nos está terminando el tiempo. De hecho, ya nos pasamos unos minutitos, entonces los vamos a dejar con la intriga, pero no sin antes agradecerte tu excelente ponencia el día de hoy, tu tiempo, tu conocimiento que compartes.
Y pues adicional a ello, queremos también invitarlos al siguiente curso que vamos a tener, en donde Rubén también es instructor y es realmente el complemento a detalle de cada uno de los puntos que Rubén está diciendo, en donde vamos a explorar y a desmenuzar cada uno de estos temas mucho más puntuales en esta explicación, pues que fue breve realmente, pero con mucho contenido. Imagínense pues en un curso ya realmente de varias sesiones en donde va a haber más que temas, o sea, va a haber realmente aplicaciones que pueden hacer ustedes en sus empresas, en sus organizaciones. Y pues nada, si ustedes están interesados, les gustó esta ponencia, seguramente que el curso les va a fascinar y les va a ser de muchísimo más utilidad. El equipo de call center está atento para sus comentarios, para quienes estén interesados. Nuestro curso empieza el 27 de octubre, entonces ya estamos a nada de tiempo. Esperamos que les haya gustado mucho y a los que se tuvieron que retirar pronto o que entraron a la mitad de la sesión o lo quieren compartir, no se preocupen, les recuerdo que el día de mañana van a tener esta sesión grabada en sus correos, entonces esténse muy pendientes para también esta parte de información que también les haremos llegar respecto al curso. Y pues nada, agradecerles que hayan compartido con nosotros este ratito de su tarde, que tengan un día muy productivo, que este conocimiento lo lleven y lo apliquen de manera inmediata en sus organizaciones y en sus metas. Muchas gracias a todos. Disfruten la tarde.